Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Namaste, saludos, bendiciones para todos los que estáis por aquí, por la red, que estáis por aquí en Instagram, que nos estáis siguiendo habitualmente en estos live que hoy vuelven. Por fin pasó ya el verano. Tenía ganas, la verdad es que lo echaba en falta. No sé, me he ido acostumbrando ya a hacer estos live en directo una vez al mes y lo echaba en falta. Digo, bueno, pues nada, vamos a empezar de nuevo estos encuentros a los que sabéis que dedico a todo lo que le llamo las claves del autoconocimiento. Son claves que tratan diferentes temas desde aspectos de la propia metodología del autoconocimiento, orígenes, como también tenéis algún vídeo que luego cuelgo en las presentaciones de YouTube, y también tenéis aspectos que tienen que ver a veces con lo psicológico. Precisamente hoy tenemos un encuentro desde una perspectiva que es un clásico, llamémosle así, un clásico en el mundo de la psicología y sobre todo un clásico cuando nos referimos a aquello que la gente cuando viene por acá, por la consulta, pues siempre nos dice: tengo un problema de autoestima. Entonces vamos a hablar de eso porque me parece muy interesante. Os saludo a todos. Saludos República Dominicana. Pues un saludo a todos los que estáis más allá, como decimos aquí, del charco, los que estáis en la otra punta del mundo y que nos encanta que también estéis presentes en estos directos. Gente de México, gente de Guatemala, gente de Colombia, gente de diferentes lugares de Argentina también, por supuesto, no quiero olvidarme de nadie porque vais apareciendo por aquí y tampoco me puedo dedicar a ir saludando uno por uno, aunque me encantaría. Todos los que sois amigos, todos los que sois conocidos, fíjate, desde Córdoba, desde Perú, pues ahí os saludo a todos. Yo tengo, ya sabéis, siempre digo que tengo pendiente acercarme a Perú, irme por la zona de Cuzco, porque ahí está uno de mis maestros, donde aprendí mi iniciación chamánica con Nicolás Paucar, de la familia de los Paucar. O sea que por ahí tengo algunos débitos y espero que tarde o temprano se den las condiciones para que pueda acercarme. Bien, entonces poco a poco os voy saludando y también poco a poco nos vamos introduciendo en este fascinante mundo de la autoestima. Y fíjate que se han escrito montones de libros sobre la autoestima. Yo recuerdo ya de jovencito haber leído uno que era como el más conocido de todos, el símbolo casi del trabajo con la autoestima. Pero todo eso ha ido evolucionando mucho. Y la verdad es que yo tengo mi propia perspectiva sobre el tema, entonces seguramente no me voy a referir a nadie, ni me voy a referir a autores, ni a conceptos que ya existen por ahí sobre la autoestima. Permitidme que, como hago siempre, os hable desde mi propia experiencia, que os hable desde mi percepción sobre el tema. Y obviamente no puedo olvidar lo que yo he recibido en este sentido de maestros como, por ejemplo, mi último gran amigo Antonio Bolinches, que ha escrito un libro fascinante sobre la autoestima y que es el que más recomiendo. O sea, cuando me piden, oye, un libro sobre la autoestima, El secreto de la autoestima de Antonio Bolinches, que lo cuenta de maravilla, es un gran maestro en el autoconocimiento, es uno de nuestros veteranos, es uno de nuestros iniciadores en este terreno y por lo tanto me encanta citarlo y ahí tenéis a disposición siempre que queráis su libro sobre la autoestima. Yo os voy a dar ciertos puntos de vista, que no es que sean muy diferentes tampoco, pero sí que tengáis cierta perspectiva un poco diferente. Vamos a adentrarnos en el tema. Os decía, fijaros, una cosa curiosa. Casi la mayoría, por no decir todos, que no es verdad, no son todos, nunca son todos, ni siempre ni todos. Pero una de las cosas que más escucho en la consulta, sobre todo al principio, cuando la gente viene por primera vez y nos empiezan a contarme un poco pues, su problema, su situación, es muy fácil escucharles decir o que me digan: yo lo que me pasa es que tengo un problema de autoestima. Yo es que tengo la autoestima muy baja. Yo es que lo de la autoestima no lo llevo bien. Claro, llega un momento que te preguntas, ¿será posible que tengamos como otra pandemia que no es la del virus, la del bicho, sino es la pandemia de la autoestima?
¿Será verdad o puede ser posible que realmente todo el mundo sufra de un modo u otro de una cosa, de un mal que se llama la baja autoestima? Entonces yo por ahí empecé a sospechar, digo, me parece que no sé si estamos entendiendo exactamente qué es lo que quiere decir eso de la autoestima. Bueno, que más o menos sí que lo entendemos, pero ¿por qué la gente dice enseguida que tiene un problema de autoestima? Entonces, un poco investigando el tema, dándole un poco de preparación para contároslo, me lo he estado pensando. Digo, bueno, en realidad la gente cuando dice que tiene baja autoestima, ¿qué quiere decir? Porque cuando yo los escucho, al cabo de un rato, me doy cuenta de que no tienen un problema de autoestima. Que aquello que decían que tenían un baja autoestima, al cabo de un rato te dicen, oiga, que yo tengo un gran concepto sobre mí. Digo, muy bien. O cuando escuchas el relato sobre su vida sus hechos, ¿no? Las cosas que están viviendo, sus experiencias, las cosas que están viviendo, dices, esta persona no tiene un problema de autoestima o tal vez tenga algún problema con algún aspecto que luego ya os detallaré sobre la autoestima, pero en general no tiene un problema de autoestima. Entonces, ¿por qué me dice, nada más empezar, que tiene un problema de autoestima? Bien, entonces, pensándolo un poquito, digo, ¿por qué la gente dice eso? Ahí me entran inmediatamente dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la imagen. Cada uno de nosotros se construye una imagen de sí. Cuando digo una imagen no me refiero a una imagen física, corporal, no me refiero a la imagen del espejo, que también, ya os lo contaré luego, sino que todos tenemos, porque nuestra mente funciona a través de representaciones mentales. Necesitamos de la abstracción. Nosotros los humanos tenemos que representárnoslo todo, porque nuestro cerebro está dentro, está ahí metido. Nuestro cerebro no está en contacto con las cosas, sino que todo lo tenemos que traducir, todo lo tenemos que interpretar. De ahí nuestra capacidad abstractiva. Bien, entonces, una de nuestras más importantes representaciones es la que tenemos sobre nosotros mismos. Es decir, que cada uno de nosotros construye más o menos una imagen de sí. Y esa imagen de sí viene a ser cómo me veo yo, cómo me veo, cómo me siento conmigo mismo, cómo alcanzo a verme a mí, cómo me considero. Por lo tanto, al final esa imagen que tengo de mí, más o menos, acaba siendo una imagen que recibe una especie de evaluación. Por lo tanto, os estoy diciendo una de las primeras claves sobre la autoestima. Y es que cuando hablamos sobre la autoestima estamos hablando casi inevitablemente de una imagen que tengo sobre mí que evalúo, que le pongo algún tipo de evaluación, que la considero de alguna manera. Por lo tanto, cuando la considero, cuando estoy poniéndole una etiqueta, cuando la estoy evaluando esa imagen, ahí es donde empieza el juego de la autoestima, ¿no? Porque depende cómo yo me evalúe a mí mismo, entonces voy a considerarme mejor, peor, me voy a comparar con otros tiempos, me voy a comparar con otros, etcétera, etcétera, y la evaluación me puede dar un resultado u otro. Luego os cuento una metáfora sobre eso. Por lo tanto, la primera cosa es, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de que nos evaluamos a nosotros mismos, estamos viéndonos, representación de nosotros mismos, nos representamos en forma de una imagen, y esa imagen al final tiene una puntuación, tiene una evaluación. Por lo tanto, esta es la primera cosa que me interesa que quede claro, porque luego iré cortando por piezas este tema y veréis a dónde vamos a llegar. Por lo tanto, esta es como la primera cosa. Si realmente estoy evaluando una imagen de mí, me puedo evaluar por partes, diferentes aspectos de mi vida. Bueno, hay aspectos que tengo la autoestima mejor, hay otros aspectos que voy más bajo, hay aspectos que me veo muy bien, hay aspectos que me veo muy mal. Por lo tanto, me puedo ver como total, y es la imagen, cuando yo decía, tengo una imagen de mí, es una imagen de totalidad. Bueno, ¿cómo me veo a mí mismo? En general, como totalidad. Soy un desastre. Entonces hay gente que lo dice, ¿no? Yo es que soy poca cosa. Yo es que soy un desastre. Yo es que no sé si voy bien por la vida. Es decir, tenemos una cierta perspectiva de totalidad sobre nosotros mismos. Y a la vez, también tenemos diferentes aspectos que son los que evaluamos. Entonces, cuando estamos evaluando diferentes aspectos y no una enmienda a la totalidad, normalmente lo que evaluamos son 4 cosas.
Entonces, ahí entramos en el terreno de los autos. Fijaros que la palabra auto se refiere siempre a mí mismo. Autoestima, cómo me quiero a mí. Autoconcepto, qué concepto tengo de mí mismo. Por lo tanto, los autos son los que vamos a ver ahora, que son los que la gente evalúa, cuando se evalúan a sí mismas. Primera, autoestima. La autoestima se refiere a la capacidad de amarme a mí mismo, de considerarme a mí como ser, de quererme, de respetarme, de tratarme bien. Como dice mi amigo Walter Rizzo, lo tiene por ahí escrito, enamorarme de algún modo de mí, cómo me siento merecedor y cómo me siento que valgo como persona. Y esa ya es una primera consideración sobre mí. Claro que yo valgo como persona, ¿cómo no voy a valer como persona? Pero bueno, hay gente que considera que no. Yo es que soy poca cosa, ya lo van diciendo por ahí. Por lo tanto, el primer auto es la autoestima. El segundo auto es el autoconcepto. ¿Cómo me narro a mí mismo? ¿Cómo me cuento? ¿Cómo me simplifico con 4 palabras? Y eso es lo que os estaba diciendo hace un momento. Yo es que soy muy poca cosita. Entonces, eso ya es un autoconcepto. O un concepto de mí que una persona, por ejemplo, que os decía antes, me dice, no, es que yo tengo un concepto muy alto de mí. Así que creo que soy una persona que ha conseguido grandes logros y que soy una persona válida. Bien, todo esto son autoconceptos. ¿Con qué concepto me llego a describir a mí mismo? Eso es muy interesante porque a la hora de trabajar la autoestima ya estáis empezando a ver que no es solo un tema de amarse a uno mismo, sino que incluye diferentes aspectos. El primero, autoestima; el segundo, autoconcepto. ¿Cómo me conceptualizo a mí mismo? Claro, si yo tengo un bajo concepto de mí, si me cuento a mí mismo, si me relato a mí en pobreza o en exagerada dimensión de magnitud elevadísima, entonces quizás estoy distorsionando mi propia realidad. Por lo tanto, autoestima, autoconcepto. Tercero, autoimagen. Y ahora aquí no estamos hablando de una imagen de totalidad, sino aquí sí que estamos hablando de cómo me veo a mí mismo. ¿Me gusto? ¿Me veo en el espejo? ¿Me veo a mí? ¿Me veo mi cuerpo? ¿Me gusto? ¿No me gusto? ¿Trato bien a mi cuerpo? ¿Lo acepto tal como es, con sus arrugas, con sus barrigones, con sus achaques, con su... El otro día me decía una amiga, ostras, las que hemos sido... Perdonar, y que me perdone mi amiga, si no creo que desvele ningún secreto, tampoco digo quién es, pero me decía, es que las que hemos sido tías buenas, cuando ya alcanzamos una cierta edad y nos miramos en el espejo, dices, wow, qué cuesta verse en el espejo cuando uno se ha visto como se ha visto, ¿no? Entonces, esa impresión, esa autoimagen que tengo de mí mismo, también es muy importante porque está interviniendo en cómo me evalúo a mí. Recordar que he dicho ya desde el principio, lo primero, la autoestima es una evaluación al final, una evaluación de mi propia imagen como conjunto, pero ahora la estamos viendo por partes. Entonces, cuando veo esa imagen en el espejo, me puedo gustar o no, puedo aceptarme o no. Ya sabéis que hay gente que no se acepta, ya sabéis que hay gente que se pasa la vida yendo a cirujanos estéticos y cambiándose continuamente pues, las diferentes cosas que no se acaban de ver bien. Y que hay mucha gente que va diciendo por ahí, es que estoy convencido que si me arreglo la nariz, que si me pongo unos pechos más bonitos, que si me pongo las orejas más achicadas, seguro que me va a subir la autoestima. Y te lo dicen así de claro. Por lo tanto, hay una relación directa entre la visión que tengo de mi propio cuerpo, cómo yo me estoy observando y evaluando a mí mismo como cuerpo y como imagen, porque eso es lo que creo que los demás van a ver de mí. Por lo tanto, estoy evaluándome no solo mi propia imagen, sino sobre todo lo que los demás van a ver de mí. Porque si no, ¿para qué tengo que hacer tantas estéticas y tantos trabajos para arreglarme? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas que llega incluso, digo, a despedezarme a mí misma o a mí mismo? Si no es porque estoy imaginando cómo los demás me ven a mí. Vale, entonces estamos diciendo que la autoestima tiene mucho que ver con la evaluación que hago de mí mismo, pero fijaros, estoy introduciendo un nuevo elemento, que también tengo en cuenta la evaluación que los demás van a hacer de mí. De ahí la autoestima, de ahí el autoconcepto, de ahí la autoimagen que estamos ahora tratando. Y el cuarto y último,
Aún hay un cuarto auto, que es la autoeficacia. Bueno, me considero una persona hábil, soy una persona que más o menos va tirando para adelante en la vida, soy una persona que logra más o menos lo que se propone, soy una persona que alcanza sus retos y sus propósitos, soy una persona que consigue hacer o resolver tareas, resolver cosas, porque hay gente que no, que considera que en algunos aspectos seguro, por ejemplo, yo en manualidades soy un auténtico desastre. Fijaros, evaluación, soy un desastre, seguro que no es verdad, seguro que exagero, seguro que no es cierto, pero la imagen que me ha quedado de mí a lo largo del tiempo cuando he intentado ser apañado es que no he sido nada apañado. Y que he hecho auténticos desastres. Digo, no me pongáis en las manos nada, que seguro que se me cae, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya estoy desarrollando una autoimagen o un autoconcepto o una autoeficacia, una evaluación sobre mi propia autoeficacia. Por lo tanto, seguro que en algunos aspectos somos más eficaces, en otros aspectos a lo mejor no lo somos nada, o poco, o vamos tirando. Por lo tanto, 4. La autoestima no es solo el quererme, no es solo ese concepto muy genérico que metemos como todo en un saco de la autoestima, sino que ya veis que como mínimo son 4. Autoestima, autoconcepto, autoimagen y autoeficacia, a la que mi amigo Antonio Bolinches, por eso también lo he citado antes, añade aún otra. Dice, y también autocompetente sexual. Porque la sexualidad también está muy unida a la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo resolvemos, y ahí también tenemos una cierta imagen de cómo somos de competentes, de cómo nos manejamos con la sexualidad. Y por lo tanto, ahí también pueden aparecer dificultades, enredos o imágenes que tenemos de nosotros mismos algo distorsionadas, o para exageración de bueno, o para abajo porque estamos en lo peor. Entonces, fijaros qué interesante. Ya veis que la autoestima ya empieza a ser compleja. Ya no es solamente aquello que habíamos dicho de ser simplemente algo de quererse a uno mismo, de merecerse, ser merecedor, que por supuesto también, sino que se refiere a un montón de aspectos que son evaluados, porque repito y vamos al eje central. Entonces, la pregunta clave que nos hacemos en este punto es una pregunta también muy interesante. Si la autoestima acaba siendo una evaluación que hago sobre mí mismo, sobre mí misma, sobre mi totalidad, ¿quién es el que está evaluando realmente? Esa es la pregunta interesante. Si yo soy el que está sufriendo de baja autoestima, porque soy yo el que me estoy considerando a mí mismo y yo me pongo una nota baja, realmente ese yo que está poniendo la nota baja, ese yo que está evaluando, ese yo que me está observando a mí mismo, ¿quién es? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es el yo que está evaluándome a mí mismo? Entonces ahí viene un tema muy interesante. Fijaros, al menos aparecen tres aspectos o 3 personajes que aparecen ahí para evaluar mi yo. El primero, evidentemente, soy yo mismo. Esto ya está claro, no hace falta que lo repitamos. Yo me evalúo a mí mismo, pero ese yo luego lo vamos a discutir, vamos a ver, ¿pero quién es ese yo? Pero bien, vamos a poner por caso que la mayoría de la gente va a responder la pregunta, ¿quién es el que está evaluándose? Yo. 2. Quien me evalúa a mí no soy yo exactamente, sino son los otros en mí, concepto que ya hemos trabajado aquí en los live y que seguramente vais a encontrar en alguna de las otras presentaciones. Los otros en mí se refiere a aquellos que han sido importantes en mi vida, de los que desde pequeñito he ido recibiendo muchos mensajes, que me han ido ayudando a construir o a desconstruir o a malconstruir la imagen que tengo de mí mismo. Por lo tanto, esa forma de evaluarme, esa forma de autocriticarme, o esa forma de tener un concepto o imagen sobre mí, tiene que ver mucho con quién me está observando y quién es ese que en mí está decidiendo que eso que estoy haciendo es un desastre. ¿Soy yo o es todavía mamá? ¿O es papá? ¿O es esa voz exigente, que es la voz exigente que siempre he escuchado en casa, que en casa siempre nos han dicho las cosas hay que hacerlas bien, y que hay que hacerlas al máximo, y que hay que darlo todo, y que hay que hacer por lo perfecto?
Entonces, ¿quién es esa voz que me está diciendo dentro de mí que me está evaluando mi autoestima? Por lo tanto, fijaros, primera respuesta, yo. Segunda, bueno, ya me doy cuenta de que no soy exactamente yo, sino que también son los otros en mí, de los que yo he ido recibiendo, que son figuras muy importantes en mi vida, pues son las figuras de referencia, son figuras que probablemente han sido las que han construido mi yo, me han ayudado a construir mi yo a través de las experiencias y las relaciones que hemos tenido. Y esas personas que han construido y me han ayudado a construir mi identidad, las llevo encima. Y todavía me hablan, todavía pienso y siento y me digo como me decían ellas. Por eso los humanos estamos hechos no solo de nosotros, sino más bien estamos hechos de todos los demás, que nos han ido ayudando a construir nuestro proceso de narcisización, es decir, nuestro yo se ha hecho a partir de los demás. Por lo tanto, muchos de esos demás los llevo dentro. Y esos son los que me critican severamente. Esos son los que me están dando caña, esos son los que me están evaluando, esos son los que me están diciendo, ay, eso lo podrías hacer mejor, uy, todavía no has llegado, no, es que ¿dónde vas por la vida así? Es que eres un desastre, es que nunca sales, o el debería, no, tú lo que deberías, porque tú lo que deberías hacer, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, tú lo que deberías, entonces aparecen los deberes, los mandatos morales, las exigencias, y todo eso creo que soy yo, que en realidad a veces no nos damos cuenta de que son los otros en mí. Bien, y aún hay un tercer aspecto que también sería evaluador, que es el super yo. Al menos Freud le llamaba el super yo, en términos de calle, diríamos, es el gran hermano, es los demás. Vale, me evalúo en función de cómo yo veo a los demás, en función de cómo veo que son los otros, en función de lo que veo que los otros esperan de mí, en función de si me aprueban o no me aprueban los demás, en función de lo que veo que todo el mundo hace y yo creo que yo no llego, yo no lo hago igual, yo es que no sé, yo es que quisiera pero no puedo. Entonces siempre estoy refiriéndome al otro. Siempre estoy refiriéndome a los demás, a esa masa que no tiene ni nombre, a esa masa que no es nadie, pero representa que es todo el mundo, que representa que todo el mundo está pendiente de mí. Y representa que están todos pendientes de qué hago y cómo lo hago. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? No lo voy a decir bien. ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, no abro la boca porque no quiero equivocarme, no quiero cagarla, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso, estamos construyendo también una evaluación que nos viene de ese super yo, de ese ojo que me está viendo continuamente, y ese ojo que me ve continuamente es el super yo. Por lo tanto, ¿quién me está evaluando? Vuelvo a la pregunta clave. Si la autoestima se basa en una evaluación, ¿quién es el que quién me está evaluando? Ya veis, los otros en mí, gran hermano, pero ahora pongamos por caso que digáis, no, oye, soy yo. Aquí el que se está evaluando, no, soy yo. Bien, entonces pregunta que también es muy interesante, casi metáfora. Si soy yo el que me estoy evaluando, entonces no tiene ningún sentido, porque os voy a poner una metáfora. Es como hacer un examen y luego ponerme yo la nota. Es que no tiene sentido. Si yo me hago el examen y luego yo soy el que lo va a evaluar, entonces estoy condenado a utilizar siempre mi propio yo, es decir, tengo esos diferentes yo que están en mí, que están jugando conmigo y yo estoy jugando con ellos, y depende del contexto, depende del entorno, depende del momento, la evaluación que voy a hacer de mí mismo va a ser una evaluación que me voy a poner nota, o en otros casos me voy a evaluar a la baja. Voy a decir, no, pero podía haber hecho más, pero yo creo que con un 5 es suficiente, o no, y otra vez más creo que he suspendido. Pero fijaros, quien se está evaluando a sí mismo, quien está dándose la nota, quien se está poniendo la autoestima arriba abajo, la autoeficacia, la autoimagen arriba abajo, poniéndole notas, es el mismo yo que se supone que está viviendo esas cosas. Entonces, por ahí no lo vamos a resolver. No puede ser que ese mismo yo sea el mismo que luego le pone la evaluación, si no es que esa evaluación o me lo ponen los demás, o lo que yo creo que los demás me dirían, por tanto los otros en mí, o bien lo que la sociedad, entiendo que como tengo unos referentes que son para mí como modelos, y esos modelos son para mí como el top 10, son el 10, entonces cuando yo me pongo a su lado, pues yo me siento un 4, me siento una mierdecilla, me siento un 3, pero veis, es un juego de mi propio yo,
que está bajo el síndrome continuo del yo-idea y el yo-ideal. De este tema ya sabéis que hablé en las claves del autoconocimiento 5, que es el personaje. Por lo tanto, no me voy a entretener a volver a explicarlo, porque creo que lo tenéis por ahí, si lo consultáis en los vídeos que tengo en YouTube, ahí está colgado el que habla sobre el personaje y habla sobre toda esta idea del yo-idea y el yo-ideal. Por lo tanto, no caigamos en esta trampa. El mismo yo que está intentando resolver el problema de la autoestima no puede ser el mismo. Claro, entonces viene, y entiendo que me vais a decir, vale, pues entonces si no es ese yo, que es el que yo tengo como marcado, que es el yo con el que convivo, es el yo que cada día me habla, cada día me critica, cada día me está ahí amargando la existencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Desde qué yo tengo que hacerlo? Ahí es donde empieza el cambio. Por ahí es por donde se puede colar, por ahí es por donde se puede ver efectivamente cómo yo necesito ser observarme desde una posición que no sea la posición del mismo yo. Porque voy a caer en la trampa de siempre. Y voy a depender del día, de las hormonas, de lo que me ha pasado con los demás, del entorno, etcétera, etcétera. Bien, yo os propongo 2 lugares, incluso un tercero, pero 2 lugares desde los que os podéis observar. El primero es lo que llamamos técnicamente, o que generalmente le hablamos, la posición del observador. La posición del observador es la capacidad que tenemos desarrollada el ser humano, que es la capacidad de ser autoconscientes. Ser autoconsciente significa que me doy cuenta de lo que me sucede, que me doy cuenta de mis movimientos mentales, emocionales, de mi actitud, de mis decisiones, que me doy cuenta de mis intenciones. O sea, que soy un ser que, si he desarrollado una cierta capacidad de ser autoconsciente, esa capacidad me lleva a que realmente yo pueda darme cuenta. No sé si inmediatamente, pero casi al cabo de poco, puedo darme cuenta efectivamente de que me doy cuenta de lo que me está sucediendo. Desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy tomando decisiones, desde dónde me estoy enfadando, desde dónde está apareciendo en mí ahora pues, la motivación por lo que quiero hacer. Y esa autoconsciencia, que es una capacidad que tenemos todos y que el camino es simplemente desarrollarla tanto como podamos, ser autoconscientes de nosotros mismos, exige esa posición del observador. Pero la posición del observador es una posición donde no hay crítica, no hay juicio. No me observo a mí mismo y luego me machaco y me malconsidero, o al contrario, me elevo y me pongo aquí arriba. No, la posición del observador es solo una posición de ser consciente. Autoconsciencia. Me doy cuenta, lo observo y ya está. Porque si lo observo y ya le pongo crítica, ya le pongo juicio, ya le estoy poniendo etiquetas, entonces ya están apareciendo mis creencias, ya está apareciendo el yo de siempre, que está tratando lo de siempre respecto a mi forma de entender las cosas. Por lo tanto, hay que utilizar, como decís por aquí, el observador neutro, el perceptor, la capacidad de percibir, de darme cuenta sin juicio, sin crítica. A partir del darme cuenta, ya tengo una cierta posibilidad de manejar la situación, de cambiar algún aspecto, o al menos habiéndome dado cuenta, sé que luego puedo reflexionarlo y puedo aprender. Entonces, eso se trata, reflexionar, discernimiento y aprendizaje, pero no crítica, juicio, porque todo eso no nos sirve para nada, sino es para entrar en el juego eterno del yo-idea y el yo-ideal. Y eso es un juego de la mente, es un yo que no existe ni en un caso ni en el otro. Ni soy todo eso que me digo, ni soy todo eso que digo que debería ser el yo-ideal. Por lo tanto, vamos a incrementar esa capacidad de ser autoobservadores, autoconscientes, para poder ser, en este sentido, neutros a la hora de vernos a nosotros mismos. Pero hay una segunda opción, todavía más profunda. Ese observador o esa posición del observador
Cuando entramos en meditación, cuando practicamos esa autoconciencia, pero a conciencia, cuando exploramos profundamente lo que llamamos nuestro ser, cuando intentamos acercarnos hacia la experiencia de nuestra esencia, cuando procuramos estar, y ahí se llega casi siempre por estados meditativos, cuando yo logro estar en mi ser y abrir ese espacio de presencia, donde ya desaparecen las etiquetas, donde ya desaparecen las imágenes, ya desaparece todo ese ruido mental, ya desaparece el juicio, ya desaparece las ganas de ponerle notas, sino estoy plenamente en presencia. En ese estado de ser, todo eso que llamamos autoestima pierde importancia. Ya me voy desidentificando de ese yo constructor de lo que soy, lo que debería ser, lo que no he sido, lo que me falta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que apelar una vez más a ese trabajo continuo de interioridad, ese trabajo con la meditación, ese trabajo con el autoconocimiento, ese trabajo que me lleva a darme cuenta de todos mis procesos mentales, saberlos observar, autoconciencia, verlos, pero no actuarlos, solo verlos, darme cuenta. Luego los puedo procesar y ir aprendiendo poco a poco de mí. Pero también es necesario que exista ese acercamiento profundo. Y a eso le llamamos, ese estado de presencia, la conciencia pura. Ahí solo soy conciencia. Y es una conciencia además que es la conciencia de la vida. Es la conciencia de Dios, si le queréis llamar así. Es la conciencia del universo. Es la energía vital. Es la presencia absoluta de mi ser, que es pura conciencia. Y desde ahí ya no hay necesidad de etiquetas, no hay necesidad de autos, no es necesidad de todo eso. De ahí todo queda más diluido, todo queda más acogido amorosamente. De forma que luego, cuando salgo de mis estados meditativos o luego cuando ya he ejercido un poco esa autoconciencia, ese darme cuenta, entonces ahí aparece la integración, la alineación, lo que llamamos ya la parte psicoespiritual, donde uno esos dos aspectos para que yo pueda manejar el tratarme bien a mí mismo o a mí misma. Trátate bien, porque si has descubierto tu presencia amorosa, si has descubierto esa paz interior, si has descubierto que eres en esencia ese amor tan inmenso, trátate así a ti mismo y a ti misma. Y a la vez, trata así a los demás. Tanto aprende, y en ese aprendizaje ábrete a la experiencia de tu ser. Y desde tu ser acógete a ti mismo, a ti misma. Y luego en la vida cotidiana, que no vas a estar tan presente en tu ser, porque la vida cotidiana pues, nos lleva para aquí, para allá, tenemos que hacer mil cosas, estamos atareados, estamos haciendo, en fin, infinidad, y nos saca de ese estado de ser que no podríamos estar prácticamente durante todo el día. Ojalá pudiéramos estar todo el día ahí, y solamente mucha gente le gusta estar ahí. Pero cuando no podemos estar ahí, al menos que recordemos que desde ahí todos estos entuertos de la autoestima, de los autos, todos esos enredos y esas evaluaciones que hacemos sobre nosotros mismos no son necesarias. Lo único que necesitas es ser amor, amarte a ti mismo tal como eres, Primero porque como ser eres amor. No hace falta que lo busques, no hace falta que lo pidas, lo eres. La segunda es que si en tu vida cotidiana, por los aprendizajes que has tenido, por las referencias de los otros en ti, porque has vivido en un ambiente de perfeccionismos, de luchas, o un ambiente donde se te ha tratado mal, se te ha bajado, siempre todo, se te ha menospreciado, se te ha abandonado, y llevas un poco heridas en el alma, de esas heridas que duelen, de esas heridas que sí, que dices, no, pues al final, cuando me veo a mí mismo, cuando me siento conmigo mismo, no me siento bien. Entonces, cuidado con eso. Cada vez que vais a parar cuando estoy conmigo, o sea, no me siento bien conmigo, cuidado, porque no me siento bien conmigo, no me siento bien con lo que estoy viviendo, no me siento bien seguramente en la forma el sentido que le estoy dando a lo que estoy viviendo.
Y tal vez ahí tengo que hacer alguna cosa, ahí tengo que manejar algo de sentido, o tengo que darme cuenta si mi vida está en otro nivel, ha cambiado ya en sus formas y quiere otras cosas. Eso lo tengo que evaluar, pero desde el discernimiento. Entonces, cuando no me siento bien conmigo, recordar, no me siento bien con mi yo, porque quizás no estoy tratándome bien o no estoy haciendo bien las cosas como las debería hacer, no desde la exigencia, no desde el mandato, sino desde mi alma. Entonces, si no me siento bien conmigo, acude a ese espacio donde siempre serás amorosamente acogido. Siéntete bien contigo porque eres merecedor de paz, de amor y de libertad. Y eso está contigo. Solo hace falta que te acuerdes que eso está en ti. Y solo hace falta que vuelvas de vez en cuando a ese espacio para que renueves en tu vida cotidiana, en tu hacer de cada día, eso que eres. Y por eso la consecuencia es tratarte más amorosamente, porque ya te has ido desidentificando de esas imágenes que te has creado. Y ya puedes darte cuenta que puedes escoger. Elijo el amor, elijo tratarme bien, elijo estar bien, elijo estar en paz, me elijo a mí. Y cuando yo me elijo a mí, ya estoy haciendo autoestima. Y me elijo a mí para considerarme en lo que soy, mi ser. Y a partir de elegirme a mí y considerarme en lo que soy y en lo que vivo, y tratarme bien, tratarme amorosamente, cuidarme, respetarme, sentirme merecedor del gran amor, porque ese gran amor no viene condicionado por lo que he vivido, sino viene simplemente dado por el espacio que yo le haga, por la apertura que yo tenga a ese amor. Entonces, ábrete a esa experiencia. No te quedes enredado en tu mente, no te quedes enredado en ese yo que, como has visto y ya te he contado, está evaluándote siempre de una forma que es un poco... Es que me río porque, es que claro, es que depende. O sea, me voy poniendo los números, me voy poniendo las notas en función del examen que he hecho a mí mismo y me las pongo según lo que me está pasando, cómo me siento, y todo eso es un poco lo que he ido metiendo ahí en mi yo, en mi ego. Pero vamos un poco más allá. Y vamos a ser capaces de abrirme a otra dimensión donde mi ser esté presente. Y desde ese ser que inunda a mi ego, que inunda esas partes que están un poco ahí, que se han quedado un poco tocadas, y que puedan ser receptoras de ese gran amor. Y ese gran amor luego se expande, porque si yo vivo en ese amor, si yo vivo ahí, entonces yo me voy dando. Y como me trato a mí, trato a los demás. Si yo soy muy exigente conmigo mismo, voy a exigir a los demás. Si yo me trato a mí mismo con un perfeccionismo irritante, voy a ser irritante para los demás. Entonces, tal como yo me trato a mí, así voy a tratar a los demás. Y hay quien también añade, así tratas también a Dios. Por lo tanto, como te trates a ti, como te merezcas a ti, como te acojas a ti, como te permitas abrirte en ti a esa gran dimensión de presencia, así luego lo vas a expandir a los demás. Que no quede reducido solo a cuando tú estás metido en tu experiencia espiritual. Porque si ese amor solo lo vives cuando estoy metido en mi campo meditativo, si ese estado de presencia solo es un momento hermoso, pero luego cuando despierto de la meditación me pongo a trabajar, soy un tirano y me siguen apareciendo los nervios, como decís por aquí, y sigo culpando o me siento culpable y vuelvo a entrar en el juego del ego. Entonces ahí es donde tengo que darme cuenta, no, por Dios, tengo que aprender a diferenciar claramente los productos de mi mente. De ahí la autoobservación, el estar vigilante, estar atento a los productos que van naciendo de mi ego, de aquello que nace de mi interior, de mi intuición, de mi alma. Entonces, cuando voy entendiendo la diferencia entre una cosa y la otra, cuando me doy cuenta de lo que nace de un lugar y nace de otro, es diferente, y lo que nace de ahí dentro, nace de un espacio donde me hace sentir siempre bien, o al menos me quedo en paz. Entonces yo ya voy cada vez haciéndole más espacio a ese lugar. Y ahí es donde crezco en autoestima.
Pero es una autoestima que no viene de un ego que tiene que aprender esos recursos que decíamos antes, de ser un buen conceptualizador de mí, tener una buena imagen de mí. Entonces, no entrar demasiado en el juego del ego, sino abrirse a ese espacio, a esa dimensión interior, que es la que realmente nos puede dar otra visión de nosotros mismos. Entonces, llegados ahí, es donde esa parte, bien sea producto de la autoconciencia o bien sea producto de mi presencia, de esa presencia amorosa que está en mí, cuando yo me observo desde esos lugares, ese no es ya el yo que cada día se vive a sí mismo y se va poniendo notas. Y ya estoy en otra dimensión, es otro yo, es otro lugar, es otra conciencia de mí. Entonces, si yo, y eso es el autoconocimiento, si yo no voy logrando adquirir mayor autoconciencia, mayor autoconocimiento de mí, difícilmente voy a tener otro lugar desde el que evaluar ese yo, que es el yo que he ido manejando en el día a día. Y por ahí me preguntáis, por ejemplo, ¿y si me joden, sigo dando amor o saco la recortada? Muy buena pregunta, muy interesante. ¿Y si me joden, sigo dando amor o saco la recortada? Decís, no, pero no dependáis tanto de los demás. De los demás a veces hay que protegerse, porque sí, habrá gente por ahí maligna, habrá gente con intenciones un poco oscuras, hay mentes enfermizas y por supuesto que ahí me voy a encontrar muchas veces que tengo que protegerme. Pero fíjate, tengo que protegerme. No tengo que ir atacando, no tengo que ir sacando la pistola, no tengo que ir devolviendo a los demás con la misma moneda, porque entonces caigo en la misma trampa que me están poniendo los demás. Entonces, el otro, fijaros, el otro, el que se supone que me está jodiendo, este es el que me está robando mi atención, es el que me está robando mi yo y me está haciendo vivir lo que el otro quiere. No, yo tengo el poder de estar en mí y que no me muevan de ahí dentro. Por eso el camino del autoconocimiento y el camino de la espiritualidad es un camino de hacer activo lo interno, lo mío, mi propia voluntad, mi propia presencia, ese amor interno, y hacer un poco más pasivo lo externo, que lo de fuera no me mueva tanto. No significa ser insensible ni pasar de todo, pero sí tener en cuenta que lo de fuera no depende de mí, que lo de fuera lo voy recibiendo tal como es y a veces es justo, a veces es injusto, a veces no me gusta, a veces hubiera preferido que fuera de otra manera. Eso es cierto, sí, pero no me puedo quedar pillado ahí, no me puedo quedar atrapado en eso externo, sino que tengo que aprender a apreciarme desde dentro, volver a ese espacio donde yo estoy ahí, no en plan protegido para que no me hagan daño, sino amoroso conmigo, fuerte en mi interior, presente conmigo. Y lo demás se va dando. Por lo tanto, que no nos roben, que no nos quiten la atención tan fácilmente los demás y que nos hagan vivir sus vidas. Evidentemente, hay situaciones muy complejas que nos podemos encontrar y ahí hay que poder vivirlas como cada uno puede. Porque obviamente si te ponen una cuchilla aquí o te ponen una pistola en el pecho, seguramente no vas a saber cómo reaccionar o te vas a quedar congelado o te va a salir por huir. Dios sabe, ahí nos sale lo instintivo. Y cuando nos sale lo instintivo, es lo instintivo. Ya no es nuestra voluntad, sino es el instinto. Y a veces en situaciones extremas pues aparece lo instintivo, ¿no? Y ahí no podemos hacer demasiado porque nos roba la parte de nuestra amígdala, nos roba, el miedo nos roba. Entonces cuando hay una emoción muy intensa que viene de lo más supervivencia, de lo más directamente reactivo, entonces eso se nos escapa, estamos secuestrados emocionalmente. Y lo entiendo. Entonces no hay nada que decir, simplemente es así. Pero eso hay que recuperarlo rápido, eso hay que volverlo a colocar rápidamente en ti, de forma que no se convierta en algo, que se convierta ya en una llaga, en una herida, que se convierta en una forma de ver a los demás, que no se convierta en algo que ya sea como un trauma que lo veas conservando toda tu vida. Por lo tanto, tenemos mucho por hacer interiormente. Ese es nuestro trabajo. Y ahí, cuando vamos alcanzando esa posición, eso es lo que luego nos lleva a que podamos tener una visión de nosotros mismos mucho más compasiva. Ahí es donde nos podemos acoger desde el amor
Ahí es donde puedo descansar de mí mismo. Es decir, vale, a pesar de todo eso que yo me meto en mi mente, a pesar de todo lo que sucede, a pesar de que metafóricamente el mar esté como tormentoso, el fondo marítimo está en paz, sigue ahí, no se mueve. Tampoco hace falta, como me decís por aquí, ir dando besos y abrazos a todo el mundo y dando amor, aunque tenemos muchos ejemplos que funcionan. Por lo tanto, a lo mejor hay que probarlo, porque hay gente que lo hace y funciona. Por lo tanto, no hay que descartarlo. Pero vamos a empezar por darnos un beso a nosotros, por darnos amor a nosotros, que el amor esté primero en nosotros y luego ya irá expandiéndose hacia los demás. Por lo tanto, gracias a todos. Ya acabo aquí porque ya no tengo mucho más que decir. A veces llego casi hasta la hora. Hoy ya creo que haber dicho lo que tenía que decir. Ya me siento en paz con lo que quería transmitiros. Recordaros simplemente que no caigáis en esa trampa evaluadora de la autoestima, que no caigáis en la trampa de ese yo que es el que evalúa, y tener siempre en cuenta quién es el yo que está evaluando lo que ahora estoy diciéndome. Cuando yo me estoy autocriticando, ¿quién es esa voz? ¿Quién es ese yo? Porque no soy yo. No soy yo de verdad. Entonces, busca ese yo profundo, busca ese yo interno, busca esa alma en ti, que seguramente será más apreciativa, más amorosa, y te dará un espacio mucho mayor para que puedas vivir en paz y en calma eso que llamamos eternamente la autoestima, la capacidad de quererme a mí. Pero para quererme a mí, para querer al resto del mundo, primero tiene que haber amor en mí. El amor en mí ya existe, ya está. Si no lo he sabido encontrar, si me perdí por el camino, si no he podido practicar, si he tenido malos ejemplos, si las cosas no han ido lo suficientemente bien, que eso no te frene, que eso no te impida alcanzar una profundidad mayor. Si ese amor está en ti de todas, encuéntralo. Pero no lo busques fuera, encuéntralo en ti. Si ves fuera vas a ver lo de siempre, porque tus creencias, tus filtros mentales te van a hacer ver lo de siempre. Con lo cual no, profundiza en ti, encuentra en ti. Bien, recordar que tenemos estas grabaciones, o este directo queda grabado en el propio Instagram, y también suelo colgarlo en el YouTube, en el espacio mío de presentaciones, y ahí tenéis ya 11, creo que hay 11, esta ya será la 12, además de algunas que tengo también, de algunas conferencias que he hecho, webinars, que he hecho también, algunas en catalán. Entonces tenéis ahí muchas referencias para que encontréis aquello que necesitáis para vuestro momento. Y ya sé que ya hago siempre el mismo comentario, soy muy pesado, tendré que dejarlo ya de hacer. Pero que no sigo la moda esa de hacer tips de 12 minutos, sino que ya veis que me gusta contároslo todo, dar todo en el sentido de lo que creo que está en mí y que puedo compartir con vosotros. Y entonces no quiero resumirlo en 12 minutos, sino en lo que salga del corazón. Hoy esto es lo que ha salido. Por lo tanto, gracias a todos. Recordaros que tenemos un retiro ya tenemos retiro del 9 al 12 de octubre, retiro de interioridad, justamente el camino del vacío, un camino para ir hacia esa interioridad, que tenemos ya mucha gente, que estamos ya cerrando, esta semana es la última para poder conseguir un descuento. Por lo tanto, si queréis aprovecharlo hasta el viernes, y si no, aún quedará la última semana para ir a hacer este retiro. Tenéis toda la referencia dentro de Instagram, en el Facebook, por lo tanto no hace falta que os cuente mucho más. De verdad, gracias a todos, namasté, bendiciones, que tengáis muy buena noche, que tengáis buena semana y buen mes. Y nos vemos dentro de prontito para hablar de otro tema. Ya puse una lista, ya votasteis unos cuantos, y por ahí iré siguiendo un poco la línea de lo que ya propuse, que son diferentes temas siempre relacionados con lo psico y espiritual. Por lo tanto, de nuevo, gracias, bendiciones para todos, muy buena noche. Chao.